Fórmulas de derivación. En esta ocasión revisamos la fórmula para obtener la derivada de un cociente. Entonces procedamos de la siguiente manera. Si tenemos la función y igual a u sobre v, donde u y v son funciones, entonces esta será la expresión número 1. Ahora, el primer paso consiste en introducir una variación en la función, es decir, vamos a hacer variar tanto u como v. Entonces nos queda y más el incremento de y, que es igual, vamos a sustituir u por u más el incremento de u. Y también vamos a sustituir v más el incremento de v. Y esta será la expresión número 2. Ahora vamos a restar la expresión 1 de la expresión 2. Entonces tenemos esto, que es y más el incremento de y, le restamos la expresión 1, que es y, luego tenemos igual, nos queda u más el incremento de u, dividido por v más el incremento de v, le restamos la expresión 1, que es u sobre v. Observamos que esta y se elimina con esta y nos queda simplemente el incremento de y. Por lo tanto tenemos el incremento de y, que será igual, vamos a realizar esta resta de fracciones. Entonces multiplicamos el numerador por el denominador. Tenemos u por v, nos queda uv. Luego tenemos más v por el incremento de u. Ahora multiplicamos este denominador por el numerador. Tenemos más por menos es menos. U por v nos queda uv. Luego tenemos más por menos es menos. U por el incremento de v nos queda u incremento de v. Esto dividido por, vamos a multiplicar los denominadores. Entonces nos queda v multiplicado por v más el incremento de v. Ahora vemos que v se elimina con menos v, por lo tanto nos queda simplemente esto. Y esta va a ser la expresión número 3. Pasemos al siguiente paso, que consiste en dividir la expresión 3 por el incremento de x. Entonces, aquí nos queda el incremento de y dividido por el incremento de x. Esto será igual, vamos a dividir esta fracción por el incremento de x. Para hacer esto, ponemos incremento de x sobre 1. Ahora aplicamos la regla de división de fracciones, entonces multiplicamos este extremo por este extremo. 1 por esto nos va a quedar v por el incremento de u menos esto, u por el incremento de v. Todo esto dividido por, multiplicamos medios por medios, es decir, el incremento de x multiplicado por v multiplicado por v más el incremento de v. Cerramos el paréntesis. Entonces, esto nos queda. El incremento de y sobre el incremento de x es igual. Ahora vamos a dividir el numerador y el denominador por el incremento de x. Entonces nos va a quedar v por el incremento de u sobre el incremento de x, menos u por el incremento de v sobre el incremento de x. Esto dividido por, aquí tenemos el incremento de x por v más el incremento de v. Cerramos el paréntesis. Ahora, como aquí el numerador lo dividimos por el incremento de x, para no alterar la fracción, también vamos a dividir esto por el incremento de x. Como podemos ver, este incremento de x se anula con este incremento de x. Por lo tanto, esto nos queda así. Y esta va a ser la expresión número 4. Ahora lo que vamos a hacer será obtener el límite de esta expresión número 4. Entonces, al aplicar el límite al incremento de y sobre el incremento de x, esto es por definición la derivada de y con respecto a x. Entonces, esto será igual. Aquí nos va a quedar v. El límite del incremento de u dividido por el incremento de x es por definición la derivada de u con respecto a x. Luego tenemos menos u multiplicado por el límite del incremento de v sobre el incremento de x. Esto, por definición, es la derivada de v con respecto a x. Esto dividido por el límite de este denominador. Pero el límite del incremento de v cuando el incremento de x tiende a 0 es 0. Entonces aquí nos va a quedar v por v, que es lo mismo que v al cuadrado.
Entonces este resultado es la derivada de y con respecto a x. Pero recordemos que y es igual al cociente u sobre v. Entonces sustituimos y por u sobre v. Listo, este resultado es la regla para obtener la derivada del cociente u sobre v. Recordemos entonces que esto será igual a v, que es el denominador, multiplicado por la derivada del numerador, luego menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Más adelante veremos ejercicios donde aplicamos esta regla de la derivada de un cociente.